Senado. Así es, y a ver, quisiera preguntarle a alguno de los alcaldes, preguntarle, por ejemplo, a Mauro Tamayo, dentro de las posibilidades que hoy día se están barajando, si usted bien no es legislador, ¿cuál le parece que es la mejor? ¿Lo que está proponiendo el gobierno de este préstamo blando o el retiro del 10% de la AFP u otra solución intermedia? ¿Sabe qué? Ayer el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, planteaba aquí otra posibilidad, que era la extensión del IFE a una capa más de clase media de nuestra sociedad. ¿Qué opina, alcalde Tamayo? Mira, buenos días, Montserrat, y al panel. Contar que efectivamente la situación es bastante trágica, que están viviendo miles de familias, millones de familias en nuestro país. Imagínate, Montserrat, que los datos señalan que de cada 100 pesos por ingreso que tiene un hogar, por cada 100 pesos, 75 ya están comprometidos 75 en deuda. O sea, es enorme la magnitud de deuda. ¿Y cuál es la solución que entrega el gobierno a los sectores medios? Más deuda. Entonces, efectivamente, la matriz de ideas es absolutamente insuficiente, sabiendo que de los mayores de 18 años, el 82% está con deuda en nuestro país. Es decir, una gran cantidad. Y 5 millones de personas morosas. Entonces, cuando se plantea como solución para poder enfrentar esta ayuda a la clase media más deuda, eso no da certeza. Eso finalmente lo que va a originar es la sensación de seguir trabajando, seguir saliendo. ¿Qué es lo que busca esto? Finalmente que la gente que ha disminuido sus ingresos pueda quedarse en sus hogares y mantener un confinamiento que permita controlar la pandemia. Sí, finalmente, la única solución que se está entregando es más deuda. En la situación que están los hogares, definitivamente no hay solución. Y yo llamo a Gary Luke y al Congreso que puedan este día de mañana, este día de miércoles, analizar en detalle la urgencia que esto necesita y que las familias puedan tener recursos para paliar la crisis. Y si hoy día es este 10% con todos los topes que se están estableciendo, para que el presidente posteriormente lance una medida para paliar esto, ¿sí? Porque finalmente estos fondos que disminuyen de las cuentas previsionales tienen que ser suplementados en algún momento para no provocar un daño previsional. Entonces, hoy día se requiere liquidez, pero entendiendo la situación de los hogares, que está de una manera trágica, ha enfrentado brutalmente a los sectores medios, pero no es con más deuda la solución. Senador Moreira tiene la palabra. Pero muy buenos días a todos en el panel. Mira, yo quiero que me deje terminar la idea porque quiero ser lo más exacto y riguroso con lo que voy a decir. Mira, nosotros nos guiamos mucho por estas economías mundiales, la OECD, y ellos han señalado que solo debe considerarse como un último recurso. La mayoría de los chilenos obtendrían menos dinero que con propuestas del gobierno, porque con la propuesta del gobierno, porque tienen pocos fondos acumulados. Yo diría que los más beneficiados serían las personas con mayores ingresos y no precisamente la clase media, porque uno se pregunta, ¿y quién pagaría? ¿El Estado? Entonces los más pobres con el IVA y el resto de los impuestos ayudarían a las personas con más ingresos a pagar por este retiro. Mire, sería muy fácil para el presidente Piñera acceder a esto, porque los costos y la embarrada que va a quedar para los otros gobiernos. Entonces aquí tiene que tener un grado de responsabilidad. Dicho esto, yo soy de los que piensan de que una situación de esta naturaleza se tiene que llegar al extremo. O sea, si estamos en una situación de extremo, y eso significa qué es lo que va a pasar con la pandemia. Pero por favor, no resolvamos, nosotros no vayamos a resolver los problemas de todos los chilenos y el endeudamiento. El endeudamiento no viene desde ahora. El endeudamiento lleva por mucho tiempo. Entonces, lo que yo quiero señalar es que solo en una medida extrema yo estaría de acuerdo de buscar una alternativa. Pero lo último, si esto tampoco es una cosa tan fácil, porque supongamos que se busque un modelo para que la gente retirara una cantidad determinada de plata. Primero que todo, las AFP no son bancos, no son financieras, no tienen la plata guardada en una bóveda. Tienen que iniciar un proceso de liquidar acciones. Y a esas acciones, cuando se liquiden, no van a estar al precio que se merecen. Entonces la gente va a terminar perdiendo. Yo creo que es una medida extrema,
Si hay que tomarla, habrá que tomarla. Yo no me niego a estudiar la situación porque hay una urgencia, pero primero veamos qué va a pasar en este mes de julio y agosto. Senador, según la encuesta Cadena ayer, el 83% de los chilenos está de acuerdo con el retiro de los fondos de pensión. Aquí está el titular del diario La Cuarta del día de hoy. 8 de cada 10 chilenos piden sacar lucas de la AFP. ¿Por qué cree usted que tantos chilenos ven en esta la mejor opción? ¿Por qué cree que los chilenos están tan perdidos y el gobierno está tan habilidoso, digamos, diciendo lo contrario? ¿Por qué se produce esta brecha entre el ciudadano y la autoridad? Piénselo, porque sé que es difícil. Vamos a hacer un corte comercial. Volvemos de inmediato con su respuesta. De inmediato con el alcalde de Durán. Lamentablemente parece que tenemos un problema técnico con el senador Moreira. Ahí no volvió. Bueno, lamentablemente. La misma pregunta, alcalde Durán, no era una pregunta en especial para el senador Moreira, ni tampoco para que se congelara. Es una pregunta más o menos evidente, ¿no? En la encuesta CADEM, el 83% de los chilenos está de acuerdo con el retiro de los fondos de pensiones. Aquí está el titular del diario La Cuarta. 8 de cada 10 chilenos piden sacar lucas de la AFP. Pero, alcalde, este estudio tiene además un dato que es bastante interesante. Aproximadamente el 50% retiraría los fondos. O sea, es decir, hay mucho más porcentaje de la población que pide retirar los fondos sin siquiera ellos querer ocuparlos. ¿Por qué cree que hay esta mirada distinta entre los ciudadanos y el gobierno hoy día? El ministro Briones en particular, alcalde. Sí. Hola Julio César, buenos días. Y disculpen que estoy con mascarilla, pero estamos en una jornada de aplicación de test rápido a conductores de la locomoción colectiva aquí en Independencia, así que voy a mantenerme con mascarilla todo el tiempo. Mira, yo creo que la primera razón es que la gente está endeudada, se ha visto gravemente afectados sus ingresos y evidentemente está pensando, dado que el gobierno ha dicho que no hay más recursos públicos, cuestión que yo no comparto, está pensando de a dónde es posible acceder a recursos frescos para paliar su situación. Pero hay una segunda razón, creo yo, y es que la gente tiene, con justa razón, profunda desconfianza del sistema de AFP, porque las AFP han demostrado que para la enorme mayoría de los chilenos generan pensiones miserables. Entonces la gente dice, tengo mis ahorros en la AFP la está ocupando para rentabilizar, pero también para generar enormes utilidades para sus dueños, no puedo acceder a esos fondos y además igual al final voy a tener una pensión miserable. Entonces aquí se mezcla la necesidad de recursos con una muy mala evaluación de la AFP que yo comparto. Y por eso yo he dicho, primero, que esta es una alternativa que debe ser estudiada, por supuesto. En primer lugar, debiera haber más recursos del Estado, pero es una posibilidad que se puede materializar. No es cierto lo que dice el senador Moreira, porque uno podría poner un límite, de manera que las personas de más altos ingresos no necesariamente accedan a estos fondos, y además creo que hay que complementarlo, yo lo he dicho muchas veces, poniendo límite a las utilidades de las AFP, que son verdaderamente escandalosas, y que esas utilidades vayan a las personas cuyas pensiones son más bajas. Así, yo creo que puede ser, alcalde Durán, que haya de alguna manera una aprobación, como mostrábamos en la encuesta, bastante mayoritaria a esta idea. Pero ¿en qué medida también cuando se empiezan a evaluar todas las formas técnicas para implementarlos, ahí el sistema aparece con debilidades? Quisiera que le respondiera, por ejemplo, al senador Moreira lo que acaba de decir. Dice que si para sacar esos fondos, las AFP tienen que comenzar a liquidar acciones, porque esa plata no la tienen ni en lingotes de oro ni en billetes guardadas, la tienen en distintos instrumentos financieros. Para liquidar esas acciones, finalmente las acciones bajarían. También hay un impuesto sobre los retiros
de fondos de pensiones, tanto de una APB como cuando la persona se jubila también le cobran impuestos. ¿Qué pasaría con todas esas cosas? ¿En qué medida también el mundo político tiene que hacerse cargo de las consecuencias en la letra chica que tendría para las personas el retiro del 10%, alcalde Durán? Sí, lo que pasa es que primero, evidentemente una decisión de este tipo es materia de ley y por tanto la misma ley debiera considerar algunas modificaciones como por ejemplo dejar exento de impuestos el retiro de los fondos que van dirigidos a aportar recursos frescos a las personas. Lo segundo es que efectivamente hay que buscar un mecanismo antes que sea más recursos frescos del Estado. Fíjese que el gobierno lo que le dice a la gente de la clase media para apoyarla es endeúdese. La pregunta es ¿por qué no se endeuda el Estado de Chile, que tiene condiciones privilegiadas para endeudarse? Porque efectivamente el país tiene una calificación de riesgo muy baja y además tiene bonos soberanos, un montón de mecanismos que le permitiría inyectar más recursos. Ahora, si el gobierno persiste en esta idea de apoyar a la clase media pidiéndole que se endeude más, a mí me parece que hay que legislar para que se produzca el retiro de la AFP. Pero ojo, ese retiro tiene que ser hasta un determinado porcentaje de las personas, es decir, que acrediten que efectivamente son personas de clase media y que se han visto afectadas por la dimensión social de la pandemia. Segundo, que esas personas efectivamente tengan un retorno por parte del Estado de esos fondos en un plazo determinado, puede ser 10 años. Y tercero, que más que un porcentaje, eventualmente sea un monto, un número de ingresos mínimos o un número de límite de la línea de la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien tiene 5 millones en sus fondos, el 10% significa que podría sacar 500.000 pesos. Y si alguien tiene 20 millones va a poder sacar 2 millones de pesos. De manera que las personas de menos recursos y de clase media eventualmente van a poder sacar menos. Esto se resuelve fijando un monto que las personas puedan sacar, que el Estado se la devuelva progresivamente y por supuesto que la ley establezca los mecanismos que resguarden los intereses de los trabajadores. Ahora volvió Iván Moreira a la conexión. Senador, estaba escuchando la intervención del alcalde Durán. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que es una solución muy simplista. Creo que es fácil, de alguna manera, es fácil sacar las cuentas que él saca. Yo ya lo he señalado, yo no me resto a estudiar el tema bajo una situación extrema cuando el Estado no puede hacerse cargo de una situación de esta naturaleza, pero es fácil asumir las respuestas que da él, porque al final la gente que va a tener problemas es la gente que gana menos. Ahora que el Estado eso lo pueda reportar